Cuando una persona se siente amenazada, se activan unos núcleos en el cerebro que se llaman amígdalas. Siempre digo lo mismo, pero es que no quiero que haya confusión. Cuando hablo de amígdalas en el cerebro, no estas. Porque en una ocasión, con un grupo de pocas personas, no llevaba imágenes, no llevaba cerebros, que a veces llevo cerebro, empecé a hablar de las amígdalas y una persona empezó a ponerse súper pálida. Y yo digo, este se me cae redondo. Digo, ¿qué le está pasando? Digo, oye, ¿te encuentras bien? Y me dice, no. Digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, que estoy entendiendo toda mi vida. Y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. Vea, la confusión viene de que amígdala en griego es almendra y se parecen a estas, pero no son estas. Están en el cerebro. Es nuestro detector de amenaza. Cuando la amígdala se activa ante la percepción de una amenaza, lo primero que hace es robar sangre de la parte anterior del cerebro, lo cual produce cambios muy importantes en la percepción de nuestros recursos, porque al activarse la amígdala y reducirse el aporte de sangre a la zona anterior del cerebro, se pierde capacidad de comprender, se pierde capacidad de aprender, se pierde capacidad de ser creativo y se pierde capacidad de tomar buenas decisiones. Por eso, cuando tú, Blas, antes hablabas del sentido positivo de la vida, incluso en la enfermedad, es muy importante porque si tú la enfermedad solo la vives como una amenaza, no podrás encontrar recursos naturales que tienes que te pueden ayudar a tomar vías que favorezcan la curación, porque ni siquiera las verás. Por eso un niño, una niña en un colegio, en una escuela, un estudiante en una universidad, en donde sea, una persona en una empresa, que se sientan amenazados, no que estén amenazados, que se sientan amenazados porque no hay una cultura de encuentro, de cordialidad, de afecto, y activen estos centros, no importa lo inteligentes que sean, no podrán comprender, no podrán aprender, no podrán ser creativos. No porque no lo tengan, sino porque cuando se activan las amígdalas, el riego de la zona anterior del cerebro se reduce. Y esto explica perfectamente por qué determinados jóvenes que no van bien en un contexto y no aprenden, cuando les cambias el contexto, les cambias la forma de enseñanza, aprenden y aprenden muy deprisa. Pero es que el efecto en el cuerpo es también muy marcado, y uno de los efectos es en el estómago. Cuando una persona se siente amenazada, y Margarita se sentía amenazada por su jefe, que no necesariamente la estaba amenazando, pero ella se sentía amenazada, el sistema nervioso simpático hace exactamente lo mismo que si te persiguiera un tigre. El tubo digestivo lo paraliza. ¿Entendéis? Porque no te vas a poner a comer si te persigue un tigre. ¿Qué pasa con un estómago que se paraliza? Un estómago que se paraliza es un estómago a través del cual la comida no puede fluir bien. La comida, cuando no fluye bien, se estanca. Cuando se estanca, se pudre. Cuando se pudre, fermenta. Cuando fermenta, produce gas. ¿Qué hace el gas? Hincha las paredes del estómago. No hay medicación, bueno, algunas que te reducen el gas, pero el omeprazol, por más que te baje el ácido, si el problema no es el ácido, el problema es la dilatación del estómago. En el momento en el que Margarita empezó a buscar el encuentro, al principio con una tenue sonrisa forzada, estaba mandando al cerebro un mensaje: tú no sonríes en presencia de la amenaza. ¿Os imagináis el tigre y que digas tú, ¡oh, qué oportunidad! ¡Oh, charlemos! No. Entonces, el simple hecho de el propio cuerpo disponerlo para el encuentro, y la sonrisa es así, es suficiente para que el sistema nervioso simpático se desconecte y se active el parasimpático. ¿Por qué se le quitó el dolor a Margarita? Porque el estómago empezó a funcionar. Ella no tenía ningún problema de estómago, por eso en las endoscopias no se veía nada, no había nada. Porque la dilatación no se ve en la endoscopia. Cuando al profesor Hanseli, del que os he hablado, le entrevistaron porque se hizo muy famoso, en una de las entrevistas de radio le hicieron una pregunta normal. Su respuesta fue singular. Estamos hablando de un fisiólogo puro que se pasó 25 años
en laboratorios. No estamos hablando de un místico, no estamos hablando de alguien, de un filósofo, no estamos hablando de un gran humanista, hablamos de un biólogo puro. Le preguntaron, profesor Selye, ¿qué es lo que podemos hacer en una sociedad tan distresada? El distrés es el estrés negativo, como el de Margarita, el que daña. ¿Qué podemos hacer en una sociedad tan distresada para bajarlo? Contestación de Hans Selye: ganarse el amor de su vecino. ¿Cómo es posible que este hombre fuera capaz de intuir cosas que se han descubierto muchos años después? Parte de la genialidad de él. Hoy en día sabemos que cuando una persona se encuentra con otra con estos lazos de afecto, de cordialidad, de voluntad, de cooperación, automáticamente el cerebro produce una sustancia llamada beta-endorfina. Es un analgésico natural potentísimo. Capaz. Es como si tuviera algo que dijera, vuelve al centro, que te estás yendo. Capaz de reducir el dolor físico. Se sabe que es real, se sabe que es beta-endorfina real, no es algo imaginario, porque se bloquea con naloxona. Es decir, verdaderamente está bloqueando una molécula. Es decir, el ser humano en el encuentro experimenta menos dolor. Imaginaos el impacto que tiene esto en medicina. Tiene un impacto tremendo. Yo trabajo en un tema con niños con patologías malignas y esto es una cosa que estamos trabajando muchísimo. Hasta qué punto el encuentro, el sentirte apoyado, etcétera, verdaderamente tiene un impacto en la reducción del dolor, ¿no? Bien, pero lo siguiente que tampoco sabía el doctor Selye, pero lo intuyó, fue que cuando dos seres humanos tienen esa voluntad de encontrarse, esa voluntad de cooperar, esa voluntad de colaborar, se libera en sangre una hormona llamada oxitocina. Las damas que estáis aquí diréis, la hormona es mía. Yo soy mujer, yo he dado a luz, la lactación, todo lo que es el parto, la oxitocina, sí, pero también la tenemos los hombres y mujeres. La oxitocina es la hormona que se llama la hormona del amor, porque cuando tú te conectas con un ser humano, amistad, amor romántico, amor filial, lo que quiera, agape, amor como elección, la oxitocina protege naturalmente contra la enfermedad. Es un protector, por ejemplo, un protector del corazón y baja las cifras del LDL, del Low Density Lipoprotein, el colesterol, digamos, que se llama colesterol malo. Este es uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson, dirige el centro más sofisticado en el mundo de imagen cerebral en relación a estados de silencio, estados meditativos, etc. Y él ha demostrado a través de un ejercicio que se llama Meta, un ejercicio muy utilizado en el mundo del Namaste, que cuando una persona visualiza, como decías tú, Blas, visualiza el afecto primero hacia sus seres queridos, luego a los menos queridos y hace lo que puede con los nada queridos, pero hace ese esfuerzo. Él ha observado, es el primer científico en el mundo que lo ha podido observar, ha observado que la parte anterior del cerebro, que si os acordáis es la que se bloquea cuando la amígdala se activa, ¿os acordáis? Pues resulta que empieza a crecer en grosor, aumenta la neuroplasticidad, la formación de nuevas neuronas y es capaz entonces de neutralizar el miedo. Luego quiere decir que el antídoto natural del miedo es el amor. No es el valor, es el amor. Cuando la amígdala que estaba activada se desactiva, la parte anterior del cerebro puede funcionar bien. Claro, esto tiene unas implicaciones enormes. Porque quiere decir que una persona que se siente amada, que se siente querida, es una persona que intelectualmente va a funcionar mejor. Y una persona que se siente humillada, que se siente avergonzada, que se siente empequeñecida, intelectualmente va a funcionar peor. Porque esos estados de ánimo están afectando al funcionamiento de su cerebro. Estas otras cosas en las que se ha demostrado, otros investigadores, que cuando una persona se siente amenazada, los dos lados del cerebro no se llevan bien.
Sabéis que tenemos dos hemisferios, ¿verdad? Es como una nuez, el izquierdo y el derecho. Pues se ha visto que cuanto más amenazada se siente una persona, más lateralización se produce, es decir, menos hablan entre sí los dos hemisferios. ¿No os parece que lo lógico sería que ya que tenemos dos hemisferios, por lo menos se lleven bien? Parece de cajón. Pues no, se llevan mal. ¿Cuál es el problema? El problema es que el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, es muy bueno en unas cosas. Es muy bueno en razonamiento lineal. Esto me lleva a esto, esto me lleva a esto, esto a esto. Es muy bueno organizando, es muy bueno estructurando, es muy práctico, muy organizado, muy fiable en eso. Pero el hemisferio derecho es mucho más imaginativo. El hemisferio derecho además es el que tiene más conexión con el cuerpo físico. El hemisferio derecho es la puerta al inconsciente. Claro, nosotros necesitamos a los dos. Necesitamos al soñador y al hacedor. Necesitamos al imaginativo y al práctico. Necesitamos a los dos. Cuando una persona se siente amenazada, los dos hemisferios se desenganchan. Curioso. A nivel del corazón, se ha visto que el amor, el desarrollar este deseo, no pensemos en un amor azucarado, te amo. No, estamos hablando de algo como forma de ser y de estar en la vida, muy en la línea de lo que tú has comentado, Blas, es decir, tu deseo de siempre buscar lo mejor en la otra persona. Y por supuesto en ti. Cuando tú haces eso, se observa algo interesantísimo. Nosotros para ver el ritmo del corazón usábamos el electrocardiograma, pero resulta que es muy vasto para medir la dimensión de la que os voy a hablar. Y ahora existe una metodología mucho más fina que permite ver lo que se llaman las alteraciones finas del ritmo cardíaco. Y observamos, por ejemplo, que cuando una persona está estresada porque se siente amenazada, aunque el electrocardiograma parezca normal, cuando tú lo haces mucho más fino, la lupa es mucho más precisa, observas las enormes irregularidades. Pero cuando la persona activa el otro sistema, el parasimpático, que es el que se activa en el encuentro, fijaros qué ritmo más curioso toma el corazón. Esto se ha asociado con mayor longitud de vida. Se llama coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca hace que el corazón funcione mejor y el corazón tiene su propio cerebro, ¿eh? Emite un campo electromagnético hasta 3 metros de distancia, se ha medido. Está alterando todas las células del cuerpo. Que el corazón funcione así está afectando a todas las células. El sistema parasimpático, que es el sistema del encuentro, opuesto al simpático, no es que el parasimpático sea bueno, es que cuando este está demasiado activo, ya hemos visto lo que pasa, la sensación de amenaza. Cuando el parasimpático empieza a dominar un poco el juego, aumenta la capacidad de hacer frente a las infecciones, porque se potencia el sistema inmune. Esto es muy importante cara a la enfermedad. Se reduce la producción de radicales libres. Veréis, un radical libre, nosotros sabéis que usamos el oxígeno para producir energía, pero pagamos un precio. Lo mismo que para venir aquí de Alicante ha habido que ir por una carretera de peaje y se paga un precio, y preferías no pagarlo, pero si no pasas por ahí, para poder utilizar oxígeno y obtener energía pagamos un precio. Ese precio es la producción de unas cosas que se llaman radicales libres. ¿Qué es un radical libre? El radical libre es una molécula muy inestable que le falta un electrón y necesita robar el electrón. ¿Cómo roba el electrón? Bombardeando otras células para robarle los electrones. Esto genera muerte celular, daño en pared celular, en membrana celular, envejecimiento temprano y mutaciones. Pues el encuentro, la activación del parasimpático, reduce la producción de radicales libres. Lo que veis ahí en las puntitas de los cromosomas se llaman los telómeros, y uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho jamás en genética. El telómero se descubrió con microscopía electrónica. En los extremos de los cromosomas, lo que veis en color rojo, no se sabía muy bien lo que hacía. Los cromosomas son como unos estuches donde está el ácido, el DNA, el ácido desoxirribonucleico enrollado, el material genético. Cada vez que una célula se divide, tiene que
duplicar los cromosomas para que a cada célula hija vaya el mismo número de cromosomas. En ese proceso el telómero se adelgaza. Si el telómero se adelgaza más allá de un cierto nivel, la célula ya no se puede reproducir. Si no se puede reproducir, una vez que esa célula llegue a su tiempo de vida, se muere. Es decir, la base del envejecimiento y la destrucción de los tejidos. Sorprendentemente, observaron que algo misterioso reparaba los telómeros y no sabían lo que era. Hasta que una investigadora australiana y un equipo de investigadores norteamericanos, la doctora Elizabeth Blackburn, demostró que es una estructura enzimática llamada la telomerasa. 2009 es el año en el que ella ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de la telomerasa. Elizabeth Blackburn estudió a madres que tenían niños con patologías cerebrales que exigían una atención constante. Algunas de estas madres tenían la ayuda de sus maridos, de la comunidad, pero había algunas que estaban totalmente solas haciendo frente a ese desafío. Habían volcado toda su vida en el cuidado de su hijo, de su hija, que había nacido así, ¿vale? Localizó a estas madres que se sentían solas en su lucha. Les extrajo sangre y midió tamaño de telómeros y cifra de telomerasa. Tamaño de los telómeros era muy bajo, cifras de telomerasa bajas. Esto, la implicación, es un acortamiento de la vida. ¿Entendéis por lo que he explicado? Se le ocurrió que a todas esas madres que ella había localizado de motu propio, ponerlas en contacto para que hablaran, para que pudieran compartir sus penas y sus alegrías, para sentirse comprendidas. De nuevo la presencia del encuentro, del amor. Meses después, Elizabeth Blackburn volvió a sacarle sangre. Los telómeros tenían longitud normal y la cifra de telomerasa se había normalizado. El centro más importante del mundo de investigación en monos, el mono que se utiliza ahora es el macaco, que es el mono que parece que ha hecho la mili, porque tiene el pelo como rasurado así, ¿sabes? Por el chimpancé ya prácticamente no se utiliza, lógicamente. Entonces, el centro más importante del mundo está en Estados Unidos. Hicieron la prueba de separar a monitos de sus madres y de sus familias y criarlos solos. Los monitos se volvieron muy agresivos y bloquearon la expresión de dos genes. Bueno, un montón de genes, pero de dos familias de genes. La familia de genes que protege de las infecciones el sistema inmune, cada vez estaban malos, cada 2 por 3, y genes que afectan al desarrollo de la inteligencia del simio. Era la primera vez que se documentaba que la falta de afecto tenía este impacto. Entonces eligieron una pareja de monos ya adultos muy cariñosos, muy achuchones, como vosotros los de Cambi, de abrazo. Entonces, pusieron a esos monitos que no habían expresado genes de la inteligencia de simio ni genes del sistema inmune a interaccionar con estos monos amables y cariñosos. Meses después, estos monos habían transformado su conducta, mucho más sociables, los pequeños, más sociables, pero es que además les sacaron sangre y vieron que ahora sí expresaban los genes de protección del sistema inmune y los genes de desarrollo intelectual del macaco, que hace que resuelvan cosas que si no, no pueden. Impresionante. Es decir, nunca es tarde para amar y nunca es tarde para esperar un efecto del amor. No importa el pasado que una persona haya tenido.